Y pues obviamente los invitamos a que se inscriban al canal, lo compartan, activen la campanita y todo ese tipo de recomendaciones que se hacen. Vamos a comenzar con este tema de la educación de los adolescentes. Dice aquí, cuando un hombre trata de construir los planes de toda una vida o una profesión sobre datos que él mismo nunca ha evaluado, no puede tener éxito de ninguna manera. Bueno, esto es aplicable directo a la educación de los hijos. Normalmente nos embarcamos, cuando ya estamos casados o tenemos hijos, estamos embarcándonos en actividades en donde vemos futuro. No se nos educó acerca de la vida. Conocemos sobre matemáticas, conocemos sobre cocina, muchos temas, el cuerpo y demás, pero no conocemos, por ejemplo, sobre la mente, sobre comportamientos humanos. Es un área muy imprecisa, es un área donde hay mucha especulación, mucha prueba y error, pero yo te sugiero que tú aprendas a evaluar, que este punto que acabamos de mencionar ahorita, cuando un hombre trata de construir los planes de toda una vida o una profesión sobre datos que él mismo nunca ha evaluado, no puede tener éxito de ninguna manera. Y a tus hijos deberías enseñarlos, como primer dato de esta conferencia, deberíamos de enseñarles a evaluar datos, sobre todo en este punto del Internet y de toda esta era de la comunicación, en donde hay un sinfín de datos que no todos son verdaderos, no todos son correctos. O sea, tú ves algo, es valioso o no. ¿Sale? Ves una información, ves un dato, cómo educar a tus hijos. A los hijos hay que golpearlos, a los hijos hay que domarlos, a los hijos hay que darles toda la libertad que quieran. Tú debes de evaluar, ¿me sirve, me ayuda o no ese dato? Para poder determinar y hacer tuyo ese dato. Si no puedes hacer eso, difícilmente vamos a tener éxito en la vida. Eso es a nivel de sugerencia, pero aplica para cualquier tema y sobre todo enseña a tus hijos a observar y a evaluar información, inclusive la de la escuela. Inclusive lo que yo te estoy diciendo ahorita, te sugiero mucho que la evalúes. La trates de observar en la vida y la evalúes. Por principio de cuentas, ¿qué es la adolescencia? Dice, la adolescencia, periodo de la vida de la persona comprendido entre la aparición de la pubertad, que marca el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta. ¿Ok? Momento en que se ha completado el desarrollo del organismo. Y es muy específica la definición. Periodo de la vida de la persona comprendido entre la aparición de la pubertad, o sea, cuando aparece la pubertad. Y es un periodo de vida en donde el organismo ya se terminó ya no le falta nada, pues, ¿sí? Dice, un momento en que se ha completado el desarrollo del organismo. Dice, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Esto es entre los 10 y los 19 años. En inglés, de hecho, dicen los teenagers. ¿Está claro ahí? Entonces, hay quienes dicen o aclaran de que hay preadolescentes entre los 10 y los 12 y luego ya los adolescentes de los 12 en adelante a los 18, otros hasta los 19, pero si tomamos el término de los teenagers, el término americano en inglés, es entre los 10 y los 19 años. Estas dos definiciones las puedes encontrar en Google, ¿sí? Ahí búscalas y tómalas si crees que son valiosas. Ok, que espero que te sirvan. Potencialmente, el adolescente está más cuerdo que el padre o la madre. El mundo es mucho más prometedor. Su sentido de los valores y la realidad es más agudo. No lo embotes, no lo embotes y tu niño será un ser humano excelente. ¿Ok? Dice, el adulto es el problema en la educación de los niños, no el niño. Un adulto bondadoso y estable, con amor y tolerancia en su corazón, es prácticamente la mejor terapia que pueda tener un hijo. Dice, toda ley pertinente al comportamiento de los hombres y mujeres es pertinente
a los adolescentes. Y yo quiero validarte, porque si tú estás en esta conferencia, es porque andas en la búsqueda. Y eso habla, no tengo el gusto de conocerlos, pero eso habla muy bien de ustedes que están en esta conferencia, porque están buscando datos, están buscando información, pues para ayudar a los hijos. ¿Ok? Una de las principales barreras al aprendizaje o una de las principales barreras en la educación de los hijos o en cualquier actividad en la vida es pensar que uno ya lo sabe todo. Donde tú encuentres un tema con mayor discusión, vas a encontrar la menor comprensión. Tú veo el tema de la política, el tema del fútbol, el tema del amor. Ahí, en esos temas, hay la menor comprensión del tema en sí. Y no es la excepción el punto de la educación de los hijos. ¿Cómo lo educo? ¿Le doy libertad? Sí, no, ¿cómo es? Tú observa a un niño pequeño cuando nace, si tú sacas a un bebé del vientre de la madre, sale así calientito, le cortas el cordón umbilical y al niño lo pones en una alberca o en una tina llena de agua y el niño no se ahoga. ¿Ok? No estoy diciendo que sepa nadar, estoy diciendo que no se ahoga. Tú ve a un niño de 2 años, 3 años, que vamos a pensar que sea un varoncito, que ve el cuerpo de alguien que es estético, simplemente le gusta, vamos a pensar que sea una niña o un adulto o una mujer, al niño le gusta eso que ve, va, se acerca, le agarra la pierna y si lo cargan, el niño va y le da un beso, donde sea, la boca, nariz, los ojos, donde sea, él le da un beso, él no se detiene. Pero si tú siguieras la vida de ese niño que cuando salió del vientre de la mamá, o de ahí del nacimiento, lo pusieron en una alberca y no se ahogó, 5 años después o 6 años después, si no lo has enseñado a nadar, ese niño se ahoga. O las posibilidades que se ahogue son mucho mayores. Ese niño que veía que era todo sonrisas y todo carisma, todo seguridad y vitalidad de aquí para allá, 5 años después, ve a una niña, empieza a ir a la escuela, ve a una niña y ya no le dice nada. Seguramente algún adulto, no quiero decir que sus padres, pero seguramente un adulto le dijo, ¡hey, chamaco! Así no se trata a las mujeres, no haga eso, no, bla, bla, bla. Dice, el adulto es el problema en la educación de los niños, no el niño. Un adulto bondadoso y estable, con amor y tolerancia en su corazón, es prácticamente la mejor terapia que puede tener un niño. Potencialmente, el adolescente está más cuerdo que el padre o la madre. El mundo es mucho más prometedor. Su sentido de los valores y la realidad es más agudo. No lo embotes, no lo eches a perder. Esas habilidades de tu hijo, no lo eches a perder. Y tu niño será un ser humano con éxito. Este otro dato dice, toda ley pertinente al comportamiento de los hombres y mujeres es pertinente a los adolescentes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí, date cuenta, tú como adulto o nosotros como adultos tenemos derecho a cierta libertad, tenemos derecho a un espacio, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a agradecer, tenemos derecho a quejarnos, ¿okay? Tenemos derecho a decir lo que sí nos gusta, bla, bla, bla. Tenemos derecho a que nos traten bien. Si estamos de acuerdo, tenemos derecho a que nos escuchen, etcétera. Cuando tú le quitas esos derechos a un adolescente, a tu hijo, ya no un adolescente, sino inclusive los niños, estás empezándole a embotar, estamos empezando con problemas. En un adolescente, todo su ser y su vida dependen del ejercicio de sus derechos para tomar sus propias decisiones respecto a sus movimientos, sus posesiones y su cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Tú, la mejor terapia es un adulto estable. Por estable me refiero a que si tú dices algo, tú lo mantengas y que no haya cambios.
¿Estamos de acuerdo? Y el niño tiene los mismos, tu hijo tiene los mismos derechos que tú. Entonces, y tiene que ser tratado como te tratan a ti. Entonces, si tú le das un regalo o le regalas a tu niño un juguete, una ropa, unos zapatos, se los regalas, ¿de quién son? ¿Tuyos o de él? Son de él. De él. Claro. Entonces, si él los quiere tirar, si él los quiere romper, si él los quiere cuidar, él tiene ese derecho. El mismo derecho que tienes tú de que agarres este, ay, no me gusta, tráeme otro. Ok, también él tiene ese derecho. Ok, ahora, esa libertad no quiere decir control. Vamos aclarando puntos. Un niño tiene que tener propósito. Dice, toda ley perteneciente a los hombres, pertinente a los hombres o a las mujeres, es pertinente a los niños o a los adolescentes. Toda ley. Ahora, tú ves a alguien en la vida que es monótono, que no tiene un propósito, que ay, va a trabajar, va porque lo mandan, etcétera. Ok. Si tú como adulto no tienes un propósito en la vida, no tienes metas, ¿sí? No creo que tengas mucha dirección en tu vida. Si tú estás aquí y tienes un hijo, exactamente, estás en esta conferencia y tienes un hijo, probablemente tengas metas en relación a tu hijo. Bueno, un requisito es que tu hijo tiene que tener metas. Los adolescentes ya computan, su punto de vista es mucho más fresco que el tuyo, son mucho más rápidos mentalmente, mucho más inteligentes que tú, definitivo, pero tienen que tener propósitos. Si tú no te encargas a tener un propósito, a que tu hijo tenga un propósito, no va a tener dirección en su vida. Y ese es un punto que bien fácil de observar, bien fácil de observar. Yo veo nosotros trabajamos mucho y a mí me encanta mucho trabajar con los adolescentes porque son como plastilina, ¿ves? Tú los puedes moldear y son como esponjita, pero con un punto de vista más analítico que los niños. Un niño simplemente acepta datos, no evalúa, pero un adolescente y ya tiene capacidad de análisis, se está formando un criterio. No le embotes ese criterio, no le quites esa frescura. La libertad para tu hijo es libertad para ti. Este es un dato que si tú te lo llevas el día de hoy es bien importante. ¿Tú quieres libertad en un futuro? ¿Tú quieres pasarla bien cuando tu hijo sea adulto y demás? Ok, dale libertad. ¿Quieres ser libre? ¿Sí? No es que evadas la responsabilidad, pero tú quieres estar tranquilo y ser libre, ok, dale libertad a tu hijo. Enséñalo a ser libre. La libertad para tu hijo, la libertad de tu hijo es libertad para ti. Esto puedes aplicarlo día con día, día con día. ¿Ok? Cuando educamos a nuestros hijos, voy a hablar un poquito del propósito. Cuando educamos a nuestros hijos, normalmente les enseñamos que hay derechos y hay obligaciones. También hablamos de libertades, de premios y castigos. Y eso está bien, porque eso es disciplina. Pero no hablamos de propósitos. Y es el ingrediente que falta. A un niño le gustan los juegos, a un adolescente le gustan los juegos. Y si tú lo puedes enfocar a él, dándole el punto de vista de que la vida es un juego y que precisamente un juego le pones el punto del propósito, el niño verás cómo empieza a formarse el punto de tener metas, ¿sí? De tener libertades y de tener barreras. No solamente premios y castigos, libertades y barreras, si hago esto es bien, si esto estoy mal, no. Ok, sí hay libertades, sí hay barreras, pero también hay propósito. Y un propósito es la razón por la cual hacer algo. ¿Okay? ¿Qué propósito podría tener un niño? Simplemente dime, ¿qué propósito o cómo podrías tú ponerle un propósito a un joven?
Tú obsérvalo, cuando ves a alguien, a un adolescente aburrido, que no duermen por estar jugando, están allí con la tableta o con la computadora jugando PlayStation o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué creen que está pegado ahí? Una de las razones es porque ahí hay un juego y ahí hay un propósito. Simplemente el propósito es ganarle a sus amigos o ser mejor que otros. Pero si tú puedes canalizar ese propósito hacia la vida, hacia ganar más dinero, hacia ayudar a que te ayude, o le permites participar, porque este es otro factor en la educación de los adolescentes, de que desde niños no los dejamos participar. Entonces no tienen un propósito. El niño siempre quiere ser mejor. Tú quieres ser mejor. Ok, pues tu hijo tiene que ser mejor que tú. Si no, no habría expansión. Tú como padre de familia, jefe o madre o la situación que estés viviendo, o padre y madre a la vez, ¿ok? Tu chamba es que tu hijo adolescente sea más fregón que tú. Si no logras ese punto de que, hablando de números, si tu ingreso máximo a los 20 años fue de 10,000 pesos mensuales, bueno, tu hijo cuando tenga 20 años de edad, él debe de ganar 50,000. Porque tiene que ser mejor que tú, simple y sencillamente. ¿Sí me explicó? Si no, no habría expansión en tu familia, no habría crecimiento. Entonces tienes que ponerle un juego. Cuando yo veo a un adolescente aburrido, simplemente no tiene un juego. Él va a buscar y va a andar donde pueda jugar, donde haya libertades, donde haya barreras y donde haya un propósito. Tu hijo, simple y sencillamente, el hecho de tener la casa limpia, debe de tener un propósito y se lo debes de poner. Te voy a proponer algo, si tú estás en esa situación en la que tu hijo está aburrido, ponle un juego, Simple y sencillamente, a partir de mañana, tú ve con él y le dices, vamos a tu cuarto y le haces una inspección a tu cuarto. No le digas nada, no se trata de que lo regañes ni que le digas, simplemente ve en punto de las 6 de la tarde y no falles tú, porque tienes que ser un adulto estable, no falles tú y a las 6 de la tarde vas, te metes a su cuarto y le haces una inspección, lo ves. ¿Ves? ¿Mm? Esté como esté el cuarto, limpio, arreglado, sucio, como esté. No digas nada, ¿ok? Muchas gracias y te vas. Y tú repite esa acción durante una semana y me dices qué pasa con tu hijo. Porque le estás poniendo un juego, le estás poniendo un propósito. Simple y sencillamente el propósito para él es someterse a una inspección a las 6 de la tarde o a las 3 de la tarde, a la hora que sea. Es una manera de ponerle un propósito. Aunque no le digas, él lo va a buscar. Él va a decir dentro de su proceso mental, él te va a decir, no, a las 6 pues viene mi mamá, y va a empezar a recoger cosas. Tú llegas, te asomas, pasas, revisas, calladito o calladita, te sales de ahí, listo. Y vas a ver cómo él va a empezar a desarrollar ese punto de que, bueno, mi mamá qué quiere, mi papá qué onda con él, no me dijo nada, etcétera. Si tú no le pones un juego a tu hijo, y con un propósito, obviamente, el juego del hijo, del adolescente, es hacerle la vida imposible a sus padres. Ese es un aspecto que te comento. Simplemente, no sé, el juego es tal premio, ok, esa es la libertad que tú tienes, no un premio de que si sacas 10, te llevo a Cancún, o si apruebas la materia, bla, no, tú con tu hijo tienes que tenerle muy claro, muy claro, lo que tú esperas de él. Y tú debes de tener muy claro lo que tu hijo espera de ti. Entonces tenemos un acuerdo y podríamos tener un juego. Entonces tú podrías poner libertades y puedes poner barreras. Tienes que darle ese espacio y poner los acuerdos con tu hijo.
y exigirle que cumpla esos acuerdos con los que estamos estipulando. Te voy a hablar de algo que tiene que ver mucho con el propósito. Quiero hablar del intercambio. El intercambio es un factor que tiene, de algo que entra y que sale, ¿sí? Y tiene que haber un equilibrio en eso. Y yo te lo sugiero mucho porque les tienes que dejar claro a tu hijo, a tu hijo adolescente sobre todo, de dónde viene el dinero. Ese es un punto que yo encuentro muy común, una confusión en los adolescentes, de dónde viene la lana. El niño simplemente ve que vas al cajero, metes una tarjetita y le pones y sale un billete. Pero él no comprende quién metió el dinero ahí o cuánto derecho o cuál es tu libertad o cuál es tu barrera. Entonces, todo ese tipo de cosas se las tienes que hacer valer, se las tienes que hacer comprender a tu hijo. Él tiene libertades, tiene barreras, pero tiene propósitos. Él quiere algo más. Él quiere la televisión, la super pantalla de bla. Él se quiere ir con sus amigos al partido de fútbol, al Super Bowl, etcétera. O quiere ir al concierto de bla, bla, bla. Pues dile, sí, mijo, claro. Tú tienes mi permiso. Yo también quiero que vayas. Pero mira, siéntate, por favor. El precio del avión es de tanto, ¿sí? El precio de bla, bla, bla es tanto y tanto y tanto. ¿Sí me explicó? Y él lo va a comprender. Él lo va a comprender. Te quiero plantear esta situación. Si tú tienes a tu hijo y vamos a pensar que tu hijo rompe el cristal del vecino. Viene el vecino y te dice, ¿sabes qué? Tu hijo me rompió el cristal vale 500 pesos, ¿quién me lo va a pagar? Rompió el cristal, que costó 200 pesos, llegó tu papá, su papá lo pagó. El papá dice, ahora tú vienes para acá, ahora tú me pagas aquí, ¿cómo? No sé, pero haces esto, tas. Él cumple eso y él siente la satisfacción de haber cumplido, de haber pagado esa deuda. Tiene 12 años, te aseguro que cuando él tenga 15 años o en 6 meses más adelante, se va a meter en una bronca de 500 pesos. Y tú le ayudas a sacar esa bronca de 500 pesos. La va a pagar, lo pones a trabajar, le ayuda, le pones el propósito, le pones el juego y él, cuando salga esa deuda, se va a meter en una bronca de 1,000 pesos. Y así va a ir creciendo, y así va a ir creciendo. Cuando él llegue a los 20 años, se va a meter en una bronca de 100,000 pesos. Y cuando tenga los 30 años, él va a tener una bronca de 1,000,000 de pesos. Pero la diferencia está en que en su proceso mental tiene la capacidad de solventar esos, esos problemas. ¿Sí estamos de acuerdo? De manera contraria, si tú le solucionas el problema a tu hijo, tú pagas el cristal, ok, 300, 500, lo que cueste, tú lo pagas y no lo forzas o no le pones el propósito de solucionar de que te pague a ti, ok, se va a meter en una bronca de 1,000 pesos y tú la vas a tener que pagar. Va a llegar a los 15, 20 años y él va a considerar dentro de su proceso mental que las broncas en las que él se meta o los problemas que él tenga son problemas de tu papá, son problemas de la familia. Va a llegar a los 30, 40 y no sé si tú conozcas a alguien que tiene 40 años con 2 hijos y vive en casa del papá. Habrá mil justificaciones por las cuales, pero simple y sencillamente a esa persona cuando era un adolescente no se le acostumbró o no se le obligó o disciplinó a solucionar sus problemas. Claro, bajo tu supervisión. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces, el adolescente puede adquirir la habilidad de que cada vez le vaya mejor en la vida o de que cada vez le vaya peor. Porque también es una habilidad que se puede adquirir. ¿Sí? Intentas algo, lo rompes. Compras un carro, lo chocas. Te metes a un negocio, te corren. Cada vez te va peor en la vida. ¿Ok? Pero eso, el proceso mental del niño o del adolescente de 12 años, su proceso mental para pagar una deuda de 200, 300 pesos, es el mismo proceso mental de sacar una deuda de 1,000,000 de pesos a los 30 años.
Lo que están cambiando son las cantidades y lo que está cambiando es el punto de vista, ¿sí? Él va a tener ahora más libertades, ¿sí? Va a tener más barreras, ¿sí? Va a tener un área de juego mucho mayor, pero su propósito va a estar ahí. Pagar deudas, crecer, vivir la vida, experimentar, etc. Okay. A lo mejor hacia afuera de tu familia, en la comunidad, en la sociedad, pues tú das la cara por él, tú solucionas la bronca. Pero al interior de tu casa, del seno familiar, él tiene que pagarte a ti, ¿sí? Él tiene que pagarte a ti. Tienes que acostumbrarlo, que te pague como pueda, como la idea que él tenga. La mejor terapia para crear unos buenos hijos es un adulto estable. El principal problema, ya como resumen, el principal problema en la educación de los hijos somos nosotros, los mismos padres. ¿Ok? Procura tener a tu hijo siempre con un juego, que el juego de tu hijo no sea hacerte la vida imposible a ti, que sea sus atenciones, su atención enfocado siempre a un propósito, ponle un propósito a tu hijo, foméntale el punto de la ayuda, enséñalo a resolver problemas, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la responsabilidad, y ya esa sensación de que él recibe algo, tiene que dar algo, recibe algo, tiene que hacer algo. Te da como consecuencia ese sentimiento de participación y ese sentimiento de pertenencia en ese grupo llamado familia. Él tiene que sentir ese sentimiento de pertenencia. Si tu hijo está en un punto en donde no te habla, no te hace caso, está toda la noche pegado al internet, jugando jueguitos y demás, ok, hay solución, hay solución. A lo mejor tengas que trabajar un poquito más, pero está en la edad en la que tú lo puedes solucionar, ¿sí? Yo, como terapeuta, puedo hacer muchos y nos encanta trabajar con los adultos, con los adolescentes, pero lo mejor es que tú trabajes directamente con tu hijo. Vas a ver cómo los resultados van a ser mucho más eficientes, más efectivos. Y además te va a salir hasta más barato, la verdad. Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Síganos por favor en nuestras redes, Pedro Guerrero FH en YouTube. Muy buenas noches. Hasta luego.